¿Has dudado alguna vez de testificar? ¿Qué razones tenías para no testificar? ¿Estás listo? Bienvenido al repaso de la lección número 13, la última, un paso de fe. El texto bíblico de memoria se encuentra en Filipenses 2, 5 al 7. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El apóstol Pablo nos lleva a pensar en esto, o bien a pensar de esta manera. En los versículos del 1 al 4, el apóstol presenta la necesidad de la unidad, de la humildad abnegada. Ahora el apóstol indica cómo se puede cubrir esa necesidad: a través de la abnegación del Maestro. Nuestra redención tuvo un costo muy alto. Nuestra respuesta debe estar a esa altura también. Para el apóstol Pablo, toda la vida espiritual se centra en Cristo. Y cuando él desea inculcar lecciones de humildad y unidad, no puede encontrar un mejor método que presentar en forma resumida el relato de la actuación de su maestro, como ejemplo supremo de las virtudes que desean que posean todos los cristianos de Filipenses. El texto bíblico usado para esta semana manifiesta la comprensión inspirada e íntima de la obra redentora de Cristo que tenía el apóstol, quien le emplea para ilustrar su enseñanza y para estimular a todos sus conversos que imiten al Salvador. Cristo abandonó una gloria inefable, se cubrió con la forma humana más humilde y se ocupó de las cosas más modestas para que los hombres pudieran ser salvos. Nosotros debemos moldear nuestras vidas en armonía con el gran ejemplo de Jesús. Pregunto ahora, ¿cómo está tu vida? ¿Está moldeada por la sangre de Jesús? ¿Te apasionan las cosas de este mundo? Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere hacer un milagro en la vida de todos sus seres creados. Quiere hacer un milagro en tu vida. Jesús es el modelo de amor. Leamos en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Vamos a explicar brevemente la palabra forma. Sí, es bastante discutida ahí en el mundo cristiano. La palabra forma viene del griego morfé. Esta palabra denota todas las características esenciales y los atributos de Dios. Morfé representa en este sentido la manera en que las cualidades eternas de Dios se han manifestado. Cualquier forma que esa manifestación hubiera podido tomar fue poseída por Cristo, quien de esta manera existió uno con Dios. Esto coloca a Cristo igual con el Padre y muy por encima de todo otro poder. Pablo lo destaca para describir más vívidamente las profundidades de la humillación voluntaria de Cristo. Aquí, la esencia del pensamiento de Jesús era el amor abnegado. Seguir a Jesús significa que amamos como Él amó y servimos como Él sirvió. Es permitir que Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos vacíe de la ambición egoísta. Nos costará, le costó todo a Jesús. Las Escrituras dicen: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has muerto al yo
por causa de Cristo? Como cristiano, ¿estás dispuesto a renunciar a las cosas seculares por causa de Jesús? La lección de esta semana nos enseña que el amor es compromiso. Leamos en Lucas 5:11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí estaban los dueños de la pesca más abundante que jamás hubieran traído a la tierra. Pero en el momento de su mayor éxito material, abandonaron la empresa. ¿Quién haría eso? A pesar del alto significado del milagro, a estos amateurs del apostolado debe haberles demandado una verdadera medida de fe, el dejar su ocupación para llevar una vida incierta como seguidores de un maestro itinerante, que hasta ese momento parecía que no había logrado mucho. Pero Jesús, al proporcionarles abundantes pescados, demostró su poder para hacer frente a las necesidades de sus seguidores, y creyeron con su humilde fe. Al igual que Pablo, estuvieron listos a considerar como pérdidas todas sus posesiones terrenales, porque consideraban que la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús era de un valor infinitamente mayor que las cosas materiales. Las cosas que antes les habían parecido muy valiosas, ahora les parecían despreciables. Desde ahora en adelante, su suerte sería aprender de Jesús, tener comunión con Él en sus sufrimientos y compartir con todos los hombres el conocimiento del poder de la resurrección del Salvador. En Filipenses 3:8 al 10 encontramos toda esa historia. Ellos encontraron la perla de gran precio. Se deshicieron de todos sus intereses y posesiones terrenales e invirtieron todo su capital material e intelectual en la causa del reino de los cielos. Ahora se los llamaba a unir su vida y su fortuna con la de Jesús, no solo como creyentes, sino también como aprendices y obreros. Antes de esto, ninguno del grupo se había unido a Jesús totalmente. No habían sido discípulos permanentes, pues su interés aún estaba dividido entre esta vida y la celestial. Pero a partir de ese momento, su tiempo y sus talentos serían consagrados a un servicio de dedicación exclusiva. Dios también llamó a Mateo. Este tenía muy mala fama. Acuérdense que los recaudadores de impuestos en el mundo romano a menudo eran extorsionadores. Usaban su poder oficial para oprimir a la gente común. Eran los personajes más odiados y despreciados de todo Israel. Nadie quería saber nada de los recaudadores de impuestos. Pero Dios le puso ojos a Mateo. Dios lo invitó. Le dijo, sígueme. Se presupone que Mateo había oído hablar de Jesús y en su corazón deseaba conocerlo y seguirlo. Cuando le llegó la invitación, estaba listo para seguir a Jesús. Le sorprendió que Cristo lo aceptara y lo invitara a ser uno de sus discípulos. Quizás Dios está tocando tu corazón. Te sorprendes que a ti te esté llamando. Oye la voz de Jesús. Pues oye esa voz. Jesús también te está llamando. En lo profundo de todos nuestros corazones hay un anhelo de algo más en la vida. Nosotros también queremos vivir para algo que valga la pena, no solo algo terrenal, sino para un propósito más grandioso y noble. Por lo tanto, Cristo nos llama, al igual que Mateo y los otros discípulos, nos llama a seguirlo. Te pregunto, ¿quieres ser un instrumento de Dios hasta el final? Ahora leamos en Filipenses 4:7. Dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¡Qué tremendo texto! A mí me encanta, me gusta mucho ese texto. ¿Sabes? Dios quiere sacarte de tu zona de confort. Pastor, ¿y cuál es mi zona de confort? Todo lo que te ocasiona miedo, ahí está tu zona de confort. Todo aquello que te hace sentir bien y cómodo es tu zona de confort. Dios siempre nos sorprende. Él elige a los candidatos más improbables para dar testimonio acerca de su nombre. Piensa, por ejemplo, en los endemoniados.
Hoy, ¿quién invierte tiempo en un endemoniado? Piensa en la mujer samaritana, una prostituta. Piensa en el recaudador de impuestos, en los pescadores galileos. Y ahora un doctor, un erudito, un profesor de universidad, pero un feroz perseguidor de cristianos. Todos estos fueron transformados por la gracia y luego enviados con gozo en sus corazones para contar la historia de Jesús, contar la historia de lo que Cristo había hecho en la vida de ellos. Nunca se cansaron de contar la historia de Jesús. ¿Sabes? Lo que Cristo había hecho por ellos era tan maravilloso que tenían que compartirlo. No podían permanecer en silencio. La consagración de Pablo como embajador de Cristo implicaba una vida de constante lucha con las fuerzas del mal. Seguro tú, al igual que el apóstol Pablo, también estás luchando contra los ataques del enemigo. El apóstol usaba bien toda la armadura de Dios. Él resistía valientemente todos los ataques del enemigo, porque Dios tiene un propósito para ti, como lo tuvo con Pedro. 3 veces le preguntó si lo amaba. En las 2 primeras usó la palabra ágape, que es el amor puro y desinteresado. Y Pedro respondió con fileo, que es un te quiero. En la 3ª vez Jesús le preguntó a Pedro en fileo, ¿me quieres? Jesús había perdonado a Pedro por haberlo negado 3 veces. A Jesús no le importaba la vida antigua del apóstol. Ya fue perdonado. Ahora tiene un propósito para Pedro. Cuando le ordena apacienta mis ovejas, le está diciendo, ve, trabaja para mí. Tu amor por mí crecerá. Cuanto más sirvamos a Jesús, nuestro amor por Él crecerá. ¿Quieres amar más a Jesús? Trabaja para Él. Si hasta aquí tu vida no ha sido la mejor, arrepiéntete, porque Dios tiene un plan para ti. Quiere que tú trabajes para Él. Que Dios te bendiga.